Muy buenas y bienvenidos a nuestro magazine Plaza Mayor. Para celebrar con todos ustedes el Día del Libro, tenemos con nosotros aquí a Guillermo Galván, un gran escritor de Aranda. Muy buenas, Guillermo. Muy buenas, encantado de visitaros por primera vez. Y les digo escritor de Aranda porque ha escrito mucho sobre Aranda y salimos de fondo, de protagonista en muchas de sus obras, pero no es de aquí, de Aranda. Cuéntanos tú de dónde eres y cuál es tu relación con nuestra tierra. Bueno, mi relación directa es muy lejana. Yo soy de Valencia, así que imagínate, yo nací en Valencia, pero mi madre era de un pueblecito de Segovia, de aquí a 20 kilómetros, y vamos, yo he venido a Aranda y a toda esta zona desde que tenía 6 meses, o sea que conozco este territorio como si fuera casi la palma de mi mano, ¿no? Y esa es mi relación. Es una relación, digamos, familiar, que me viene de la familia de mi madre, que era toda esta zona. Y bueno, por eso no tiene nada de raro que tenga Aranda dentro del corazón y que la tenga también en mis novelas o en las cosas que escribo. Y supongo que esas visitas a Aranda serían en épocas de verano, vacaciones, fiestas, así que casi todo lo que tendrás de aquí serán buenos recuerdos. Siempre, buenos recuerdos. Yo, los primeros recuerdos que tengo de Aranda, pues debía tener como 6 años o 7 quizá. Y recuerdo llegar con mis tíos a la feria, veníamos pues en el autobús, como le llamaban entonces, la camioneta, y entonces llegabas y pasabas el día en Aranda y ellos hacían sus compras en las ferias y tal, y recuerdo mucho la calle Silla cuando era muy distinta a lo que es hoy, ¿no? Había figones muy oscuros, donde tenías que bajar unas escaleras, comías en mesas corridas y pues lo típico, comías el asado y el vino, ¿no? Entonces esas imágenes las tengo muy grabadas desde muy pequeño, y luego ya a partir de ahí, pues lógicamente cuando ya empecé a moverme un poco por mi cuenta, pues venía en tren o venía en autobús o me desplazaba incluso a veces a hacer la locura de hacerte 20 kilómetros andando del pueblo hasta Aranda o viceversa, ¿no? Entonces, por eso te digo que he tenido una relación muy cercana con Aranda. ¿Desde Villalbilla has llegado a venir andando a Aranda? He llegado de ir desde Aranda a Villalbilla. Es decir, llegar en tren por la noche. Un nostálgico, porque lo de venir en tren a Aranda hay poca gente que pueda decirlo. Claro, ya. Pues yo vine a Aranda en tren de noche y luego, lógicamente, andando hasta que porque venía con mi hermano y con un primo mío, hasta que nos cogió un buen señor en autostop y nos acercó los kilómetros tampoco existe mucho ya, que nos faltaban. No, además es que era de noche, era la 1 de la madrugada, en fin, cosas que se hacen cuando uno tiene 18 o 20 años. O sea, que has vivido aventuras de juventud por aquí. Hombre, claro. Y tu carrera profesional, cuéntanos tú, como escritor, no, como periodista, ¿cuál ha sido? Bueno, yo empecé prácticamente a trabajar en la agencia EFE. He estado en otros sitios, pero me he tirado allí 30 y tantos años, ¿no? Con lo cual toda mi carrera la he hecho ahí prácticamente. He estado también en Onda Madrid, en alguna revista, colaborando y cosas de este tipo, pero fundamentalmente en la agencia EFE. La agencia EFE, que es una agencia internacional, o sea, sí, independiente de periodismo, que generan noticias y las podemos ver en cualquier medio. Sí, es la que suministra información a todos los medios. Al resto de medios. Y claro, ya estabas ligado al mundo de las letras. ¿Cómo empezaste de escribir noticias a novelas? Es que hay un paso bastante grande. Sí, un poquito. Yo no me animé, yo soy un escritor, digamos, de novelas tardío, porque hasta los 48 creo que no publiqué la primera, ¿no? Lo cual no quiere decir que no la escribiera, lo que pasa es que hasta entonces no había tenido el ánimo ni la convicción suficiente como para pensar que yo podía escribir una novela. Estaba seguro de que sí, ¿no? Hasta que un buen día me empeñé y bueno, la verdad es que el periodismo te quita mucho tiempo, no tienes muchas posibilidades de dedicarte a esto. Hasta que prácticamente a esa edad me presenté a un premio con la primera novela, lo gané, que es La mirada de Saturno, y a partir de ahí, bueno, pues eso fue una inyección de ánimo y poquito a poco pues fui escribiendo hasta completar las
13 o 14 que tengo publicadas hasta ahora. La mirada de Saturno, estamos hablando del 98, ha pasado mucho tiempo, y en esa primera novela ya aparece Aranda, ¿verdad? Cuéntanos cómo aparece reflejada la Ribera del Duero en esa primera obra tuya. Bueno, es una historia, digamos, casi de ciencia ficción, ¿no? Histórica ciencia ficción. Entonces, bueno, se desarrolla en torno, pues, a todo lo que es la Somosierra y el norte de Somosierra. Llega precisamente hasta Villalbilla, Villaverde, todos estos pueblecitos, Honrubia, todos estos pueblecitos de la provincia de Segovia, los últimos que lindan ya con Burgos, y luego a partir de ahí, naturalmente, el salto a Aranda de Duero. Entonces, bueno, es todo un recorrido real en buena parte, pero muy ficcionado también, muy ficcionado desde los propios recuerdos de infancia o de juventud, ¿no? Y bueno, me pareció que en mi primera novela elegir un territorio que conocía y en el que me sentía seguro me parecía perfecto, y por eso lo elegí. Y además, en tu primera novela, conseguir ganar un premio, supongo que te animaría para decir esto, se me da bien, está gustando, voy a seguir. ¿Y cuál fue el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente novela que escribiste? Bueno, la siguiente novela se titula Aislinn, Sinfonía de Fantasmas, que ganó también el premio Río de Manzanares en Madrid, y esa se desarrolla en el siglo XIX y tiene Madrid y Toledo fundamentalmente como elementos paisajísticos, ¿no? Bueno, y a partir de ahí pues escribí varias, tuve la fortuna de ganar como 4 o 5 premios. Sí, el porque premio... en aquella época, bueno, ahora también, es decir, las posibilidades para mí de publicar una novela eran difíciles, porque yo no tenía contactos en editoriales, ni tenía relación, siendo periodista, no tenía relación con el mundo cultural, porque yo me dedicaba a otras cosas, y entonces la única opción que tenía era mandarlo a premios, y tuve la fortuna que pues prácticamente las 5 primeras novelas que publiqué fueron todas premiadas, y bueno, lógicamente eso ya te da paso a otras aspiraciones, ¿no? Y bueno, pues ese fue un poco la evolución de mi escritura, ¿no? Hasta que ha desembocado pues en la última, digamos, el último episodio, que es Carlos Lombardi, un policía represaliado de la República, que bueno, es el protagonista de las 4 últimas. Y que ha generado la Lombardimanía, quiere decir, tiene un montón de seguidores ya, Carlos Lombardi investigando distintos casos en cada libro, y tenemos aquí Tiempo de Siega, Morir en Noviembre y El Club de las Viudas, que es la última, ¿verdad? Nos faltaría La Virgen de los Huesos, que es el que espero que más conozcan aquí los arandinos, porque Carlos Lombardi llega precisamente a Aranda, se aloja por cerca de la calle Postas, a investigar un crimen que pasa por la Vid, tiene que ir a la Vid y a monasterios de por aquí, y aparte le toca también, claro, moverse en autobuses de la época, estamos hablando de posguerra, cuando viene por aquí, y los rincones que describes son un poco distintos a los que yo conozco. ¿Por qué? Pues por el paso del tiempo, supongo. Lógico. El Montecillo, ya te digo, la calle Postas, el ir a coger los autobuses y a que te llevaran los carros hasta los sitios. A los que sean mayores les va a traer nostalgia, y a los que sean más jóvenes, como a mí, nuevas historias y nuevos puntos de vista. Información de cómo era Aranda en aquella época, porque la novela está muy, muy, muy documentada. Claro, un gran trabajo de investigación, gracias, supongo. Sí, me ayudó mucho Máximo López, que sobre todo a la hora... Sí, López Villalobos, que le tenemos escribiendo en el diario de Burgos. Pues le di una paliza de 2 años prácticamente, 1 año y pico al pobre hombre, que se portó divinamente conmigo, buscando los antiguos nombres de las calles, es decir, cómo se llamaban en el año 42, que es cuando se desarrolla la novela. Y nada, me dio información de todo tipo. Elías y Ángela de Todo Libro me ayudaron también. También les hemos tenido aquí, claro, con mucha información, ¿no? Entonces, bueno, lo que intenté fue hacer una novela que fuera una Aranda lo más real posible a como era en 1942, y por lo menos desde el punto de vista geográfico lo he conseguido, porque prácticamente todos los sitios que se dicen, algunos son inventados, son ficticios, no son reales. Ha habido gente que me lo ha preguntado, oye, ¿y dónde estaba
pues no sé, La Casa de la Aurora, ¿no? Pues La Casa de la Aurora ¿Es una novela? es ficción y está en las Tenerías, pero no existió, por lo menos que yo sepa, ¿no? Pero el resto son todos espacios reales y espacios auténticos, incluso personajes. Los personajes históricos son reales también. A ver, pues te echaste buenos asesores. A Ángela la hemos tenido aquí también, Ángela Gavilán, hablándonos de sus libros y de poesía. Claro que sí. Y a Máximo le conocemos, o espero que le conozcan todos, de que sigue escribiendo al final Sí, en el del Diario Diario de Burgos Burgos, todas las semanas. sí. Y los sitios sí que son muy fidedignos, incluso, ya te digo, nuestra Consejería de Turismo sacó hace años un plano turístico que era la guía de Carlos Lombardi. La ruta de Lombardi. La sí. ruta de Lombardi. Y te iba marcando los puntos, según te ibas leyendo la novela, o después de leértela, que ibas pudiendo recorrer dónde salía, por dónde iba el personaje investigando en el libro, y la verdad es que estaba muy bien ese folleto. Le he buscado hoy en la oficina de turismo y ya no queda. Se ha agotado, Se ha supongo. agotado, Sí. pero estaba muy bien porque, claro, tanto por tener a Guillermo Galván como por tener a Guillermo Galván hablando de Aranda, y los sitios de Aranda, ese libro en concreto tuvo mucho éxito por Se aquí. portó muy bien el ayuntamiento con la novela. La lástima es que nos pilló justo en la pandemia. Entonces pudimos hacer muy pocas rutas, porque claro, porque en alguna estaba prohibido Tú reunir grupos de acompañando más en 6. estas rutas. Claro, yo asistía a las rutas. También te he visto acompañando Claro. en estas rutas. Oye, qué lujazo haber podido asistir y tener o sea, haber estado ahí en el Bueno, sitio contigo contando. El lujo fue mío y fue además muy entretenido, muy divertido. Y estas rutas ya son después de la pandemia, ¿verdad? Bueno, esto se hizo justo durante la pandemia. Yo recuerdo que íbamos con mascarilla. Con mascarilla todavía. Antes de que se presentara la novela, pues la novela estaba prevista presentarla en una fecha, recién salida, y hubo que aplazarlo por la pandemia. Y hubo que aplazarlo pues yo creo que hasta el año siguiente. Y luego ya se presentó en la Casa de la Cultura, y a raíz de ahí nació un poco todo este movimiento de las rutas. Fueron de forma paralela, ¿no? Pero ya digo, se pudieron hacer muy pocas porque estábamos todavía con las restricciones de las reuniones, no podíamos estar más de 6 personas juntas y cosas de este tipo. Pero bueno, fue una experiencia muy, muy interesante. Y supongo que ya venía avalado, quiero decir, Carlos Lombardi ya había empezado su historia, no era tu primera novela con este personaje, No. y ya había tenido ese éxito, ya había gustado, ya estaba... Y mira, que nos decías, claro, que todas las primeras novelas que presentaste habías tenido la suerte de que habían sido premiadas. Yo tengo aquí puesto El aire no deja huellas, finalista en el Premio Diputación de Albacete de novela negra. Aislinn, Sinfonía de Fantasmas, que fue la segunda. La tercera de las cenizas, el premio Felipe Trigo. El premio Felipe Trigo. Luego, Llámame Judas, que ganó el premio Alfonso VIII de Cuenca. Y una novela corta que ganó el premio Felipe Trigo de relato corto, que en el año 2013 creo que fue. Historias cortas y obras colectivas como las de Muelles en Madrid. Sí, bueno, eso Cuentos son solidarios, participaciones en... Colaboraciones. Sí, sí, sí. ¿Sigues ejerciendo de periodista en la agencia No, EFE? no, me jubilé ya. Y ya, bueno, te jubilaste de la agencia EFE. De la juventud, sí, claro. Pero con las novelas y con Carlos sí que sigues, Eso intento. ¿no? Eso De intento. momento. ¿Tienes pensada en la cabeza, sabemos Sí. algo de cuándo va a ser la próxima entrega? No, eso no, pero la quinta ya está funcionando. Quiero decir, ya estoy con la quinta de Lombardi. Estás trabajando en ello, pero no nos quieres decir para cuándo. No, porque no lo tengo claro, entonces ¿para qué? Bien, pues nos alegramos de que sigas con él. Y te quería preguntar también, tu chico, tu hijo Guille Galván, ¿ha seguido un poco tus pasos? Quiero decir, no se dedica a novela, pero le hemos visto también como poeta, y aquí en Aranda es queridísimo también, no sé si tanto igual que tú, porque su grupo, Vetusta Morla, aquí en Aranda, en el Sonorama, es una revolución. ¿Tú has estado aquí viéndole? Creo que de todos los sonoramas que han tocado solo me he perdido uno. O sea, que eres asiduo a venir a Sonorama también. Pero no al Sonorama, eso ya ha sido a Vetusta Morla desde hace 20 y tantos años. Anda, que no he cargado yo con baterías y con
y con Antes amplificadores. de que tuvieran ese nombre que tienen claro, ahora, ¿verdad? Cuando se estaban pateando todos los clubes de Madrid o de fuera de Madrid, pues naturalmente pues ibas a echarle una mano con lo que podías, ¿no? No tenían todavía ni siquiera su furgoneta, pues los padres nos ayudando. apuntábamos como la madre de la Pantoja, ¿no? Sí. Ahí estábamos. Pues mira cómo hay sitios que se quedan ligados a una gente, a una generación, a una estirpe, porque nacido en Valencia, nos has dicho, criado en Madrid, la madre era de por aquí, Sí. has tenido tu relación de por aquí y tu hijo se ha creado Hombre, su mi hijo, propia relación aquí claro, en la Ribera del mi Duero. hijo también ha venido desde muy pequeño. Quiero decir que conoce esta zona pues desde que era pequeñito también, como yo. Claro, eso se consigue trayéndole. Claro. Quiero decir, cuando vas, ese Mientras- arraigo se consigue visitando la zona, llevando a los Trayéndole hijos, a los mientras, nietos. mientras se deja. Trayéndole mientras se deja, porque a partir de cierta edad, digamos que los pueblos pequeñitos, los sitios rurales y tal, pues les dejan de atraer y se separan. Lo que pasa es que luego regresan, lógicamente, porque ya han recibido ese flujo, esa influencia, ¿no? Así que sí, ahora sí, él es un entusiasta también de esta zona. De esta zona y también de las letras, ya les digo, también poeta, Sí. padre, escritor, periodista, novelista y que eso, retirado del periodismo, pero muy activo y siguiendo con las novelas. En principio, ¿solo tienes en la cabeza seguir con esta historia de Carlo Lombardi? Bueno, dentro de 15 días se publica una novela nueva, pero es ¿En pasado o en futuro? mi primera novela juvenil. Pero cuando hace Dentro de 15 días la publicas. A mediados de mayo, o avanzado mayo, se publicará una novela juvenil, que es la primera que he escrito. La tengo escrita desde hace mucho tiempo y tenía mucha ilusión en sacarla. Así que, bueno, me imagino que vendré por aquí a presentarla en la librería. Ay, pues espero que te veamos, sí, mira tú. ¿Y cómo la has llamado? El extraño viaje. El extraño viaje, hablando de juventud, pues muy... Sí, la relación entre un nieto y un abuelo, precisamente. Así a primeras suena muy apropiado el título para esta época. Estamos hoy celebrando el Día del Libro, tendremos después, ya sabes, a las libreras, a Susana y a Lorena aquí con nosotros. ¿Cómo ves tú la literatura, el mundo de la literatura en general a día de hoy? Bueno, en general y en específico en Aranda, si sabes ver alguna diferencia. Bueno, en Aranda tampoco tengo demasiada información como para conocer, digamos, autores. No tengo información, no puedo opinar, pero me imagino que lleva el mismo ritmo que lleva el resto del país. Y yo creo que hay iba a decir una generación, no, ya 2 generaciones de escritores y escritoras muy jóvenes y que están, bueno, lo están petando, por decirlo de alguna manera. Entonces, no solo por su propia literatura, sino por las versiones cinematográficas o televisivas que se hacen de sus obras. Yo creo que hay un nivel muy alto y muy interesante de literatura en España. Y aparte en España, sí es verdad, aquí en Aranda tenemos nuevas generaciones de escritores muy jóvenes y algunos de ellos también que han seguido por este campo de la investigación policial. Y te quería preguntar, hay muchos libros que acaban luego, que les acabamos viendo en audiovisual, en series, en películas o algo así. A ti todavía no te hemos visto en pantalla, ¿verdad? Pues que yo sepa. No, y me temo que al paso que vamos no me van a ver. ¿Hay alguna obra en concreto? Porque, por ejemplo, toda la saga de Carlo Lombardi encajaría perfectamente en una serie de películas, trilogía o ya por donde fuera. ¿Hay alguna obra en concreto que tú digas, esta sería perfecta para plasmar en imágenes? Hombre, yo creo que escribo de forma muy visual, de forma que casi todas las novelas pueden ser aplicables, ¿no? Desde luego lo de Lombardi sí, Lombardi podría ser perfectamente una saga, una serie muy asequible además, porque, hombre, sucede durante los años 40, pero la adaptación, digamos, a esos años no es tan complicada, se han hecho muchas cosas, ¿no? No es como si fuera una novela de época, ¿no? Que son caras, ¿no? Pero esta podría ir perfectísimamente, se están haciendo cosas en esta línea y yo creo que esta podría encajar perfectamente. Y hay otras anteriores que también podrían hacerlo perfectamente. Por ejemplo, la de Antes de decirte adiós, que es otra de las que se desarrolla en parte en Aranda y que también tiene una parte que es el final de la Guerra Civil y la segunda parte de los años 60 y da un juego dialéctico y narrativo muy interesante.
Yo creo que hay varias. Bueno, ya se hizo una película con una de mis novelas, con la de las cenizas, con la de la tercera. Se hizo una película, lo que pasa es que no tenía ese nombre, se llamaba Borvik. Borvik, que es el nombre de una empresa noruega que aparece en la novela. Entonces en la película prefirieron elegir el nombre de la empresa en lugar del nombre de la novela. Pero bueno, sí podemos decir que he tenido experiencias cinematográficas de forma colateral, porque yo no participé para nada, es decir, simplemente vendí los derechos, hicieron la película y nada más. Se estrenó en el Festival de Málaga, tuvo relativo éxito y bueno, y desapareció, como suelen pasar con casi todas las películas, ¿no? Bueno, pero ahora que nos lo has dicho, podemos buscarla para verla, porque yo me la había perdido. Sí. Y nos encantaría, supongo que a tus seguidores, a ti y a todos los arandinos que hicieran alguna muestra audiovisual, una serie, películas de esta saga, porque sería genial ver el Aranda de aquella época, porque es que describes un montón de rincones en ese libro, el de la Virgen de los Huesos, que aquí ya te digo que yo no sé si se puede medir el nivel de ventas por población o por provincia, pero aquí creo que tiene que haber arrasado. Y para el que no se lo haya leído, les digo que yo, por ejemplo, aprendí un montón de cosas de mi pueblo que no sabía, como hasta, me van a llamar de todo, pero de dónde viene la Virgen de las Viñas, de dónde viene esa historia, yo lo aprendí en tu libro. Así que muchas gracias. Bueno, a mí me la contaron aquí, o sea que la repetí tal y como me la contaron, ¿no? Hay un montón de cosas de nuestro propio pueblo que a veces no sabemos, claro, y de rincones descritos, así que yo te agradezco mucho tanto que hayas escrito esta obra, como que te hayas inspirado en Aranda y lo bien que lo reflejas, como que te hayas acercado a Tele Aranda a contárnoslo y a celebrar con nosotros el Día del Libro. Pues yo encantado. Y esperamos, ya te digo, verte más por Aranda si vienes a firmar libros o a presentar esta nueva novela infantil, no, juvenil. Sí, es juvenil, sí. Juvenil, aquí te veremos. Nosotros nos vamos ahora un ratito a publicidad, un segundito, pero vamos a seguir celebrando el Día del Libro. Hemos visto cómo se escribe de Aranda, vamos a ver con las libreras de Aranda cómo se lee. Enseguida volvemos.